Bienvenidos a un nuevo vídeo de Peu a Terra. Estamos en Düsseldorf, en el Salón Internacional del Caravaning, y vamos a dar una vueltecita por la zona más off-road de los salones y os vamos a enseñar las curiosidades más interesantes. Estamos en el Salón de las Campers y luego seguiremos andando y viendo más cositas. ¿Vamos? Bueno, aquí estamos en Tischer. Tischer ya lo vimos en el Salón de Caravaning de Barcelona, pero aquí están con un Jeep Gladiator que la verdad es que es alucinante. Era una de las opciones que nosotros estuvimos barajando antes de coger el Raptor. Lo que pasa es que las medidas son descomunales. En España no estamos acostumbrados a estas medidas y al final nos decidimos por el Raptor. Tienen muchas cédulas para ponerles encima, son cédulas de carga, y hemos decidido enseñaros esta porque es la que más nos está llamando la atención. Mirad, o sea, cuando entráis dentro es chulísima. Tenemos aquí el accesorio para poder cocinar fuera, como lo que nosotros tenemos en el Raptor. Cocinas en el exterior y no metes todos los humos y todos los olores que salen de cocinar. Mirad qué grande es, o sea, es increíble. Vamos a verla por dentro. Aquí tenéis el precio, 56.000 euros. Y era veniros para acá porque la verdad es que muy alta gama todo, mirad. Mirad qué maravilla. Es muy grande. El baño con ducha, la puerta corredera, que puedes quedar aislado. Aquí tenemos la nevera. Es una Dometic bastante grande. Aquí abajo hay armarios, está el compresor, está el Truma. Cama de matrimonio, el salón que se convierte también en cama, y aquí está la cocina. Cocina, mirad, la pica, 3 fogones y aquí la cocinita. Yo os tengo que decir que lo de los 3 fogones no lo veo claro porque queda muy bonito, pero aquí la experiencia me dice que no pones 3 ollas a la vez ni de coña porque no caben. Y nada, toda muy bien acabada. Bueno, aquí te vas en 4x4, medio de la montaña, te metes aquí dentro y no te crees que lleves esto a cuestas, ¿eh? Como ya os he dicho, tienen varias aquí expuestas, os hemos enseñado solo una, pero aquí tienen una montada en un Isuzu, una montada en un Toyota, en un Hilux y una montada en una Volkswagen Caravelle. Esta es súper chula, fijaros. Es muy retro, está decorada como se hacía antiguamente. Con esta sí que das la vuelta al mundo, ¿eh? Sí, aquí tenemos el stand de automóvil, también son cédulas para 4x4, estas son más ligeras, son más robustas, son como más off-road, ¿no? Si las veis, ya el diseño es muy distinto. El diseño de Tischer es como más elegancia, más tipo autocaravana, y esto es más duro, ¿no? Más tosco, ¿no? Más para viajar así, dándolo todo. Aquí en Otto también tienen cédulas adecuadas al tamaño de los vehículos. Mirad qué bicharraco, y la cédula va acorde con su tamaño. Fijaros. Veniros que vamos a entrar a la célula de gran volumen, fijaros. El saloncito, aquí una super cama, es enorme, con vistas. El salón también se puede convertir en otra cama. Y aquí tenéis el baño. Y aquí tenemos la cocina. Está toda con cajones para almacenaje. Pica, 2 fogones y la nevera al lado. Todo muy comprimido, pero muy a mano todo, ¿eh? Cervecita adentro. Venga, aquí arriba está todo el panel de control eléctrico. Vamos a ver qué más vemos. Estamos aquí en el stand de Norand. Tienen aquí expuesto el modelo IPAR, el Allroad, y veniros que os la enseño. Está súper equipada, lleva el winch, lleva el snorkel. Y mirarla por dentro. Es muy bonita, se ve muy elegante. Tiene el salón para 4 personas, con la mesita para almacenar un montón de cosas. Y aquí tenemos la cocina con la pica,
con los 2 fogones, muchos cajones para almacenar, una nevera Dometic de 90 litros, muy elegante, el horno. Aquí tenemos el baño, ducha y una cama de matrimonio. Tenemos acceso al garaje y el garaje está preparado para carga. Está muy preparada para el off-road, para meter material rudo y que no se estropee. Vamos a la parte de atrás, que os la enseño desde atrás. Escalerita para subir arriba a la vaca, coger las 1000 chuches que lleva puestas arriba de Frontrunner. Y fijaros el almacenaje que tiene en el maletero. Tiene espacio para poner cajas y todas estas puertas que veis es para poder acceder a todos los servicios. El gas, aquí está la bomba de agua, atrás está el truma y aquí tienes todo muy fácil para acceder a todo. La verdad es que es muy práctica, parece muy práctica. Bola de remolque. Muy guay. No podemos dejar de enseñaros esta Mercedes Sprinter de casi 7 metros, es de CVS Vans. Fijaros, es como un monstruo, está toda pintada en pintura tipo Gladiator, tipo Raptor, pero incluso el snorkel, toda está pintada así. Así no iríamos todos sufriendo de que la rayamos, Es para 2 personas, es biplaza y está llena de accesorios off-road. No os la podemos enseñar por dentro porque, aunque no lo creáis, la acaban de vender. No sabemos por cuánto, pero la acaban de vender y por eso nos la podemos enseñar por dentro. Vamos a ver qué más vemos. Pues aquí tenemos el stand de Drop Campers. No os la enseñaremos porque ya os la enseñamos en el vídeo del caravaning, os pondremos el vídeo aquí arriba para quien lo quiera ver. Pero bueno, se merecían esta pequeña parada, esta pequeña mención. Son españoles, están aquí en Düsseldorf haciendo un esfuerzo y la verdad es que el producto que tienen es súper top. Y aquí lo están petando, vamos. Veniros, que os damos una vuelta rápida. Mira. Vamos. Una caravanita para llevar enganchada al 4x4. Pues se le puede poner tienda arriba, espacio dentro para dormir. Podéis llevar aquí carga, el agua caliente está aquí, la calefacción. Tiene para llevar carga, portabicis. Y en la parte de adelante está la cocina y la barra de bar que tanto me gustó. La tenemos por aquí. A ver, creo que era por aquí. Es un accesorio que enganchas aquí en el lateral y puedes comer o tomar algo rápido fuera. Estamos en el stand de Carman Móvil y os queremos enseñar esto, que tienen un concept, una Ford Transit Concept 4x4. Este modelo no se puede comprar, es solo un concept de lo que nos gustaría que Ford sacara algún día. El concept de Ford Transit 4x4 que os hemos enseñado antes podría llegar así por dentro, un estilo Volkswagen Caravelle, pero con este concepto. Mirad. Tiene techo elevable con una cama de matrimonio arriba. Esta cama también se tira hacia adelante este asiento y también se hace cama, o sea, pueden dormir 4 personas. Asiento giratorio. Y aquí tienes una cocina súper práctica con todo a mano. Pica. 2 fogones. No sé si los veis. Aquí tenemos una neverita. Y ahora, venid, que ahora vais a flipar, ¿eh? Mirad, mirad. ¡Toma! Es chulísima, ¿eh? Aquí las lucecitas para la cama de arriba. A ver si Ford se nos anima. Mirad aquí en la estrada, mirad qué levantamiento le han hecho a esta Sprinter, es brutal. Yo creo que si me tumbo aquí, yo quepo ahí metida. Si queréis lo intento, ¿eh? Fijaros. También con el ensanchamiento para la cama. Bonita, bonita, ¿eh?
Hombre, está muy bien acabada. Para nosotros nos falta maletero. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, pues ahora nos hemos venido al salón de lo más del luxury y estamos en B-Mobile. En B-Mobile son especialistas en camiones, en Iveco, sobre todo son Iveco 4x4 y todos tienen una configuración distinta. Hay distintos modelos, pero la base es esta, es una base buena y robusta y sobre ello puedes escoger diferentes configuraciones. Tenemos la de 2 personas, la de 3 para viajar, la de 4, la de familias. Nos han estado explicando muchísimas curiosidades y una de ellas que es común en todos los modelos y es que son muy altas, aparte que porque es 4x4, tiene triple bloqueo, las cardans y todo lo demás, aparte todo lo que son servicios, baterías, boilers, agua caliente, depósitos, todo está en la parte inferior. Está en la parte inferior y además puedes acceder a todos estos servicios a través de trampillas que hay desde dentro, ¿vale? Otra cosa que tienen todas en común es que la cabina está aislada, ¿vale? O sea, pierdes el espacio de la cabina, no lo puedes aprovechar como en las campers hacemos con los agentes giratorios, pero tiene un motivo y el motivo es toda la parte trasera está aislada con aluminio y madera y la cabina no es así, entonces todo el confort y calor que consigues con este tipo de aislamiento lo pierdes con el frío que provoca la cabina, entonces está aislada, tienes una puerta que se comunica, pero está aislada una zona de la otra por este motivo, para mantener el confort y el calor dentro. Esta es una para 2 personas. Este otro modelo es para 3 personas y puedes llevar las bicis eléctricas o bicis normales de las 3 en el maletero. Y otra gama que tienen en B-Mobile es esto, ¿vale? Este bicharraco es un camión MAN 4x4, es brutal. Y a ver si podemos asomaros, porque la verdad es que no tiene desperdicio, ¿eh? ¡Buah! Mirad la escalera que hace falta para subir, ¿eh? ¡Oh! Asomaros. Aquí tenéis el super garaje, que es muy amplio y muy alto. Yo casi no llego con la cabeza justito. Mirad el ventanal que se abre en el salón. ¿Os imagináis en primera línea de mar abriendo este ventanal y desayunando ahí arriba? En B-Mobile tienen un montón de modelos, un montón de configuraciones, trabajan con camiones MAN, con Iveco. Os hemos hecho una pequeña pincelada, pero si os dais una vuelta por aquí, hay millones de configuraciones y millones de opciones. ¿A cuál mejor? A mí este ventanal me trae loca. Vamos a poder entrar a ver uno de estos camiones por dentro, acompañarme que os voy a enseñar qué tal. Es súper espacioso. A más de uno nos gustaría tener una cocina así de grande en casa. Cocina de 2 fogones, grifo, agua caliente, agua fría, nevera, 90 litros de nevera, un montón de almacenaje. Una cama individual si vas con peques. Y eso es lo que os comentaba antes, que desde dentro hay un montón de registros donde puedes acceder a toda la zona de servicios. Estos salones con estos ventanales de verdad que no tienen precio, ¿eh? No me imaginaba yo sentar aquí. Imaginaros el mar, la puesta de sol y desayunando, cenando aquí con tu copita de vino. Pues en este modelo pueden dormir 5 personas. Tenemos aquí una cama individual, el salón se convierte en cama y justo entrando a la derecha, ahora lo veréis, hay una cama de matrimonio. Aquí arriba hay una cama de matrimonio enorme. El acceso a la cabina con la puerta que antes os comentaba. Y aquí tenemos el baño. Os abro. Un baño con una ducha enorme. Perfecto. Y aquí en la entrada tenemos un horno de gas.
y almacenaje. Una cosa que me acaban de contar que me ha encantado y es que a través de esta claraboya puedes subir al techo, el techo es practicable y puedes escoger la opción de poner una especie de techo que es grip para que no resbale y subir a practicar la terraza. O sea, puedes andar por encima, puedes subir a tomar el sol, te puedes subir a tomar un vinito. ¡Wow! Eso es muy top. Y aquí por último os enseñamos la cabina. Pues aquí, ¡buah! Aquí tienes los 3 bloqueos. Puedes seleccionar el que quieras. 1, 2, 3, triple bloqueo. Venga, y ahora nos vamos, que nos han dejado entrar. Vamos a darles las gracias, que han sido muy amables con nosotros. Nos lo han dejado ver y nos han explicado un montón de cosas interesantes. Muchas gracias. Adiós. Vamos a ver qué vemos más. Mirad este bicharraco, no sé qué deciros ni qué es. Sé que es Mercedes, que es un pedazo de camión que vale 700.000 euros y que es lo más, pero ¿qué haces con esto? ¿Dónde te metes con esto? Bueno, si aquel Mercedes me ha parecido grande, nos ha parecido inmenso, imaginaros todo esto que tenemos aquí detrás. Estos son autocares, son auténticas casas. Aquí la gente se jubila, se vende su piso, su casa, se compra un bicharraco de este calibre y se va a viajar, a vivir por todo el mundo, donde te apetezca. Llevas tu casa a cuestas. Pero bueno, muchos no tenemos la suerte ni de tener una casa de esta calidad, ¿eh? Podemos llevar hasta el coche dentro, fijaros. Bueno, no sé, vamos a darnos una vueltecita por aquí, vamos a babear un poquito con este Luxus. Tampoco consideramos que sea algo práctico para viajar. Si te desplazas una vez al mes, sí, pero si te mueves tu día a día, quieres hacer ruta, quieres visitar, quieres moverte, esto práctico yo creo que no es, pero cada uno viaja como quiere y como le gusta, ¿no? Aquí estamos en el stand de Morelo. Fijaros, todas tienen garaje para poder llevar tu coche. Se baja una plataforma y puedes meter del coche dentro. Vamos a ver si nos dejan ver una por dentro. No creo que nos dejen, son muy alemanes aquí y cuesta mucho que te dejen entrar, pero vamos a probar suerte. Hemos tenido suerte y nos dejan entrar a ver esta caravana. Es el modelo Palace, o sea, imaginaros cómo debe ser por dentro y tiene el precio de 380.400 euros y os la vamos a enseñar. Venga, acompañarnos. Bueno, esto es otra cosa, ¿eh? Veniros. Os invito a mi gran salón. Todos son armarios. Claraboya arriba, mirad la cabina. Es wow. Que es una barbaridad. Es una barbaridad, de verdad, ¿eh? Está pero toda la visión que impecable. hay, o sea, no sé si se puede ver con la cámara, sí. Pero la visión que se tiene a mandos de esto en la posición del conductor es bestial. Bueno, es que es paisajístico. El salón, acto seguido, después del salón tenemos la cocina. Buah, no cocinaría nada yo aquí, ¿eh? Buah. Mirad los 3 fogones. 3 fogones de verdad, que aquí sí que te caben los 3. Para cocinar, han expreso un montón de almacenaje, son súper profundos los armarios. Aquí la pica. Sí, es imitación a mármol. Y aquí al fondo, mirad, el pasillo. ¡Wow! Nevera, horno, microondas, todo. Y aquí tenemos la habitación de matrimonio, que es tipo suite. Y aquí tenemos el baño. Ducha, enorme, el baño. Tenemos puerta que puedes, no sé cómo, pero se puede cerrar. Puedes cerrar el compartimento del baño. ¡Ey! Y la cama es... Mirad qué pica de autocaravana. O sea, esta es la pica de la autocaravana. Y aquí, mirad, la cama de matrimonio. Duermes encima de tu coche. Justo aquí debajo está el garaje donde puedes meter
meter el vehículo que lleves. Así que con el tamaño que tienes es un Smart o algo así. Tenemos televisor y todo, bueno, todo el alrededor de la cama os iba a decir, pero en realidad es toda la autocaravana, tiene muchísimo almacenaje, hay muchísimos armarios. Bueno, dejamos de soñar, ¿no? Sí, dejamos de soñar porque esto es inaccesible. Vamos a dar las gracias que nos han dejado haber entrado a ver esta maravilla. Pues hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Acabamos en el stand de Giulia Campers. El stand de Giulia Campers lo tendréis en el vídeo que os pondremos aquí arriba. Os explicamos los 4 modelos al detalle, a la perfección. Entramos dentro, los veis todos. Y nada, deciros que esto es inmenso, que esto tiene 17 pabellones que no te los acabas. Es imposible verlo y enseñarlo todo. Hemos hecho una pequeña pinceladita de lo que nos gusta más a nosotros, de lo que creemos que os podía interesar más, de las pequeñas curiosidades. Esperamos que os haya gustado este contenido. Si es así, darle a un like, suscribiros al canal, darle a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo.